Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Petahia veremos el tema, el administrador fiel versus el administrador infiel. En la escritura se menciona un administrador fiel y también se menciona un administrador infiel, y ambos personajes hacen referencia a dos querubines de Yahweh y Yeshua. El primer querubín es el administrador fiel Micael, que va a administrar el milenio con equidad, pero el segundo querubín es un caído, es el administrador infiel Lucifer. Y vamos a examinar las parábolas donde Elohim menciona a estos dos administradores, porque existen códigos secretos en ambas parábolas. Comencemos viendo la parábola del administrador infiel. Lucas 16, del 1 al 13 nos dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. 100 menos 50 es igual a 50. Le roba 50 unidades de aceite. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. 100 menos 80 es igual a 20. Le roba 20 unidades de trigo. Es decir, en total le roba 70 unidades a su amo. Le roba 50 medidas de aceite y 20 medidas de trigo. Y sumando tenemos 50 más 20 es igual a 70. El administrador infiel le roba 70 unidades, y exaltó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas perpetuas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas, Lucifer. Esta parábola del administrador infiel es una clara referencia para Lucifer, porque Lucifer antes de caer era el administrador de todo el cielo. Administraba en nombre de Yahweh y Yeshua, pero Lucifer cae y Yeshua lo llama el administrador infiel o astuto. Y en esta parábola, Yeshua exalta no a Lucifer, sino más bien exalta la astucia de Lucifer. Y la pregunta es: ¿cómo sabemos que esta parábola es una referencia para Lucifer? Muy simple, el texto lo revela, porque de entrada esta parábola solo tiene 13 versos, y el número 13 es un número del dragón, porque la palabra dragón solo aparece 13 veces en Revelaciones. Por tanto,
de entrada podemos ver que esta parábola del administrador infiel es una clara referencia para el dragón Lucifer, porque incluso el robo que hace este administrador infiel, ese robo representa 1/3 de los bienes de su amo. Y curiosamente, en Revelaciones se menciona que Lucifer arrastra con su astucia a 1/3 de los malaquín. ¿Qué significa esto? Esto es solo la introducción del tema, porque existe mayores misterios en esta parábola y lo vamos a examinar con calma. La parábola menciona 100 unidades de aceite y 100 unidades de trigo, es decir, el total de los bienes de su amo era 200 unidades, y ya demostramos que el mayordomo infiel le roba 70 unidades. Hacemos una simple división, 70 entre 200, y ese resultado equivale a 1/3. Ahí tienen escondido el número 13 del dragón, es decir, el robo que Lucifer le hace a Yahweh y Yahshua. Es un robo astuto y bien cuantificado, y esto explica por qué Yahshua llama a ese mayordomo infiel un mayordomo astuto. ¿Por qué lo llama así? Bueno, Lucifer es el delincuente más astuto, y obviamente los siervos de Lucifer en estos momentos se encuentran en las iglesias cristianas, porque ahí los pastores roban a la gente de una manera muy astuta, así como lo hace su padre Lucifer. ¿Cómo roban los pastores? Muy simple. Los pastores son cabezas de sus iglesias, y la cabeza se representa por la letra Resh, que tiene un valor de 200, y el pueblo robado se encuentra en las 70 naciones, y curiosamente esos números 70 entre 200 vienen representados en el robo que hace Lucifer. ¿Qué significa esto? No cabe la menor duda que los pastores de las iglesias son los hijos legítimos de Lucifer, porque están robándole al pueblo el diezmo, y este robo lo hacen con astucia, y las ovejas no se dan cuenta. Revelaciones 9:15 nos dice: y fueron desatados los 4 ángeles caídos para juzgar a las 70 naciones que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte, 1/3 de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Este asesinato en masa viene marcado con los números del robo de Lucifer, porque aquí se menciona 200 millones de demonios, y este ejército infernal asesina 1/3 de la humanidad. Y además de esto, en este relato viene escondido las 70 naciones, porque este holocausto en masa ocurre a nivel mundial, y nosotros sabemos que el mundo entero está formado por 70 naciones. Así lo menciona el libro de Bereshit. Por tanto, este genocidio en masa es un auténtico robo luciferino, porque estas personas no deberían morir, porque son una creación de Yahweh y Yahshua, pero por su rebeldía, Elohim permite que Lucifer se robe a toda esta gente y lo envíe al fondo del Sheol. ¿Qué significa esto? No cabe la menor duda que Lucifer hace las cosas de forma astuta y bien cuantificada, porque recuerden, Lucifer era el administrador más experto antes de caer. Su sabiduría y administración eran tan perfectas que se engañó en su corazón y pensó que podía ser como Elohim. ¿Qué significa esto?
Con la parábola del administrador infiel, Yahweh y Yeshua van revelando las capacidades infernales de este administrador caído Lucifer. Irmías 25, del 11 al 12 nos dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 es igual a juicio. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. El número 70 es un número de administración, porque Yosef alimentó a las 70 naciones, y Yosef es un administrador fiel. Pero el número 70 representa también un juicio y condena, porque el pueblo fue juzgado por 70 años en Babilonia. Por tanto, el número 70 del robo de Lucifer representa también su juicio y condena. Lucifer fue astuto y le robó a Yahweh y Yeshua. Le robó la honra que las 70 naciones debían dar a su amo Elohim. Toda esa honra de las 70 naciones, Lucifer le roba a Elohim su amo. Pero con esa acción, él mismo se condena, porque el número 70 representa juicio y condena. Y cuando se cumplan las 70 semanas de Daniel, entonces Lucifer es juzgado y metido preso en el abismo. ¿Qué significa esto? Lucifer va a probar una sopa de su propia medicina, porque nadie puede robar a Yahweh y Yeshua y quedar sin castigo. La pregunta es, ¿quién meterá preso a Lucifer en el abismo? Bueno, Lucifer es el administrador infiel y por ende el que lo va a meter preso y juzgarlo. ¿Quién es? Es obviamente el administrador fiel. ¿Quién es el administrador fiel? Es el Malach Micael hecho hombre. Me llamo Micael, voy a matar a un dragón. Con tu poder, yo apresé a Lucifer. Puse mi sello sobre él, en el milenio no habrá ningún dragón, en el milenio paz habrá, y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará. Entonces Yahweh y Yeshua juzgan al administrador infiel Lucifer y lo juzgan por medio de su administrador fiel Micael. ¿Qué significa esto? Todo está codificado en las escrituras, porque el administrador fiel viene codificado en otra parábola y lo vamos a examinar más adelante. Pero antes de eso, sigamos profundizando en la parábola del administrador infiel. Vamos a ver mayores conexiones de esas 70 unidades robadas. Robar 70 unidades significa acomodar la verdad, trigo, y la unción, aceite, al gusto humano. El mayordomo infiel le roba 50 unidades de aceite, porque el amo tenía 100 unidades de aceite, y el número 100 representa la plenitud del Reuj en el reino de Yahweh y Yeshua. Pero Lucifer le roba 50 unidades de aceite, es decir, disminuye la unción, aceite, lo disminuye en 50%, a la mitad. ¿Qué significa esto? Aquí se revela claramente que Lucifer está haciendo un robo total en las iglesias, porque esas iglesias utilizan la palabra de Elohim,
pero ya está adulterado al 50%. El Ruach HaKodesh aceite no puede moverse en ese ambiente donde les dan 50% de verdad y 50% de mentira. ¿Qué significa esto? Lucifer, el administrador infiel, está haciendo un festín en las iglesias porque Yahweh y Yeshua le quitaron su papel de administrador, pero como Lucifer fue astuto, entonces rebajó el precio del aceite a los deudores o humanos, y ahora los deudores o transgresores le han recibido a Lucifer con los brazos abiertos y están exaltando a Lucifer en las iglesias. ¿Qué significa esto? Este administrador caído Lucifer es sumamente astuto, y la parábola que lo describe se está cumpliendo de forma literal en esas iglesias. Rebajar el precio del aceite significa exaltar nombres falsos como Jesús, Jehová, Señor, Dios, etc. Y cuando alguien exalta esos nombres de Lucifer, entonces el Ruach HaKodesh no puede moverse ahí, porque están honrando no al amo, Yahweh y Yeshua, sino que están honrando al administrador caído Lucifer. Por tanto, rebajar 50 unidades de aceite significa disminuir la movilidad del Ruach HaKodesh a la mitad, y decimos a la mitad porque Elohim tiene compasión de las personas que por ignorancia están en las iglesias, y el Ruach HaKodesh por compasión se mueve ahí en 50%. Pero una vez que una persona conoce el nombre Kadush de Yahweh y Yeshua, entonces las cosas cambian, porque conocer el nombre auténtico y desecharlo, eso es rebajar el aceite al 0%, y por ende las personas que conocieron el nombre Kadush y siguen invocando nombres falsos, entonces esas personas están sin el Ruach HaKodesh, están en oscuridad total, porque solo el Ruach HaKodesh, aceite, puede alumbrar tu vida. Entonces el administrador infiel rebaja el aceite en 50 unidades, pero eso no es todo, sino que rebaja el trigo en 20 unidades. ¿Qué significa rebajar el trigo en 20 unidades? Bueno, el trigo representa la palabra pura de Yahweh y Yeshua, y esa palabra es representado como 100 unidades. Esa es la palabra pura, sin contaminación. Pero el administrador infiel Lucifer rebaja el trigo o palabra en 20 unidades. ¿Qué significa el 20? Bueno, la letra Kaf tiene un valor de 20 y la letra Kaf tiene la forma de palma, de mano, y con la mano se agarra la vara y se corrige. Pero aquí vemos que Lucifer quita la palma, 20 unidades de trigo, y con esa acción promueve una palabra suavizada sin corrección. Y esta palabra suavizada les gusta escuchar a las personas, pero aquel que suaviza la palabra no es de Yahweh y Yeshua, sino más bien es hijo del diablo, porque el proclamador fue puesto no para suavizar los oídos, sino para corregir con palma fuerte. Entonces, aquí les presento la tabla de rebaja de Lucifer. En el reino original de Yahweh y Yeshua existe un 100% de movilidad del Ruach, pero Lucifer introduce una rebaja humana, 50%, para ser cómodo. Luego, en el reino de Elohim existe un 100% de la palabra, pero Lucifer dice 80% para no ofender. ¿Qué significa esto? Las rebajas no vienen de Yahweh y Yeshua,
Y por ende, si usted tiene un poco más de recursos financieros, entonces no pidas rebaja en tus compras, porque las rebajas no son de Yahweh y Yahshua, sino que las rebajas vienen de Lucifer, porque Yahweh y Yahshua no rebajan, sino más bien Yahweh y Yahshua, en lugar de rebajar, te perdonan toda la deuda por su compasión. Entonces, ya saben dónde tiene su origen las rebajas. Lucifer es el padre de las rebajas. Entonces, el administrador infiel rebaja 70 unidades y eso significa acomodar la verdad y la unción al gusto humano. Y actualmente, en las 70 naciones, mundo entero, han rebajado la palabra de Elohim, y por esta causa el Ruach HaKodesh ha sido restringido, y esto traerá juicio sobre todos los administradores infieles, porque el 70 representa juicio. ¿Qué significa esto? Shaul lo dijo claramente: no se hagan maestros muchos de vosotros, porque nosotros seremos juzgados muy rigurosamente. Es cosa seria proclamar la palabra, porque si lo rebajas, serás castigado. Ahora bien, aquí viene otro detalle interesante de la parábola. Se menciona que el administrador infiel reduce las deudas. ¿Qué significa reducir o rebajar una deuda? Significa el comercio de tu alma. Y en Revelaciones 18 se menciona que Babilonia comercia con tu alma, es decir, la gran ramera del cristianismo es la tienda favorita de Lucifer. En el cristianismo, Lucifer te vende trigo y aceite adulterado. En lugar de unción fresca, te vende emocionalismo, carnalidad, diversión. En lugar de palabra o trigo, te vende filosofías huecas y mentira. En simples palabras, el negocio del administrador caído es hacer mercadería con tu alma. Y finalmente vamos a ver las conexiones de la parábola y Lucifer en un cuadro comparativo. De esa forma, tienen un panorama completo. Conexión número 1. En la parábola se menciona un administrador infiel con mucha autoridad y curiosamente a Lucifer se lo describe como un querubín grande que tenía muchas contrataciones, es decir, administraba con mucha autoridad. Conexión número 2. En la parábola se lo denuncia de malgastar los bienes de su amo. Y curiosamente, en el Tanaj, Yahweh y Yahshua le dicen a Lucifer: se halló en ti maldad, es decir, había caído en corrupción, desvío de su propósito. Conexión número 3. En la parábola, el amo exige cuentas y según Yehezkel, Elohim juzga a Lucifer y lo expulsa del tercer cielo. Ajuste de cuentas. Conexión número 4. En la parábola, el administrador infiel negocia con los deudores y curiosamente, el trabajo de Lucifer es negociar con las almas de los hombres o deudores. Conexión número 5. En la parábola se reduce las deudas y curiosamente, Lucifer rebaja la verdad, manipula el favor, cambia la honra por vanidad y finalmente, conexión número 6. En la parábola se menciona que el administrador infiel era amigo de las riquezas, porque la parábola termina diciendo: no podéis servir a Elohim y a las riquezas. ¿Qué significa esto? Lucifer es el mamón de este mundo, porque al dios del dinero, la escritura lo llama mamón, y ese dios mamón, obviamente, es el dragón. Finalmente, para terminar la enseñanza de la primera parte, vamos a examinar la parábola del administrador fiel. Lucas 19,
del 12 al 27 nos dice: dijo pues un hombre noble, Yahshua, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, rebelión directa, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado él dinero, talentos, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino él primero, diciendo: Adón, tu mina ha ganado 10 minas, lo multiplica por 10, administración global, 10 regiones. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, administración global del milenio. Vino otro, diciendo: Adón, tu mina ha producido 5 minas, administración parcial de cierta región. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Adón, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. 10 más 1 es igual a 11 minas. El primero tiene 11 minas, Micael. Ellos le dijeron: Adón tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, Lucifer y sus huestes, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. En esta parábola de las minas viene codificado el administrador fiel de Yahweh y Yahshua, y lo vamos a demostrar. La parábola menciona 10 siervos que reciben cada uno una mina, porque la parábola menciona 10 minas, y por ende se deduce fácilmente que cada siervo recibe una mina. Y estas 10 minas y 10 siervos representan los últimos 10 años finales, representan la hora onceava. Y en la hora onceava, Yahshua envía siervos a su viña. Y entre esos siervos se encuentra el Malaj Micael hecho carne. Eso se confirma en la parábola de la viña, y eso ya está explicado. Por tanto, estas 10 minas y 10 siervos representan la hora onceava, la hora final. Y en esta parábola de las minas, Yahweh y Yahshua han codificado a su siervo que va a administrar el milenio. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dejemos que la parábola lo muestre. Según la parábola, el primer siervo negocia la mina y le entrega 10 minas a su amo. Y se menciona un siervo negligente que no multiplica la mina, sino que lo esconde, y el amo le quita esa mina y se lo entrega al primer siervo. Y como ese siervo ya tenía 10 minas, entonces le entregan una mina adicional, y ahora en total tiene 11 minas el primer siervo. ¿Qué significa el número 11? Bueno, el número 11 es una referencia para Micael, porque según Daniel, Micael se levanta
como proclamador en la hora 11ª. Y además de esto, Micael expulsa a Lucifer entre la 5ª y 6ª trompeta, y ambas trompetas suman 11. Y no solo eso, sino que Micael hasta este punto tiene 11 taelín. ¿Qué significa esto? Es algo simple. Esas 11 minas del primer siervo hacen referencia al Malaj Micael hecho hombre, y existe un código secreto que lo revela con mayor profundidad. La parábola menciona que el primer siervo recibe autoridad sobre 10 ciudades, y ahora hacemos la suma. 11 minas más 10 ciudades, eso nos da 21. ¿Qué significa el 21? Bueno, curiosamente, el Malaj Micael aparece 21 días después en escena. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. El primer siervo de la parábola es el administrador del milenio Micael, y el segundo siervo de la parábola es una referencia para los 144,000 que van a ayudar a Micael en la administración del milenio, porque el segundo siervo recibe 5 ciudades. Eso es una administración parcial, es decir, este segundo siervo va a estar bajo la autoridad del primero. Por tanto, el segundo siervo hace referencia a todo el grupo de los 144,000, y todo este grupo va a tener como jefe al primer siervo Micael. ¿Qué significa esto? En la parábola de las minas viene codificado el administrador del milenio y su equipo completo que le va a ayudar, los 144,000. La pregunta es, ¿a quién representa el siervo negligente que no multiplicó su mina? Bueno, ese tercer siervo negligente representa a la gran multitud de revelaciones. Esa multitud tendrá que morir en la gran tribulación y serán siervos de los 144,000. ¿Qué significa esto? Tenemos que ponernos las pilas para negociar nuestras minas o talentos. Caso contrario, el amo Yahshua te quitará la mina y te convertirás en la gran multitud. Lucas 12:42 nos dice: y dijo el Adón, ¿quién es el administrador fiel y prudente, al cual su amo, Yahshua, pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración, trigo y aceite? En la escritura se menciona un administrador infiel, Lucifer, y también se menciona un administrador fiel, Micael, y este administrador fiel viene codificado en la parábola de las minas. Ahí el administrador fiel tiene 11 minas en total, pero este administrador fiel también viene codificado en la parábola de los talentos, porque en dicha parábola se menciona un siervo que recibe 5 talentos y gana otros 5 talentos, y en total tiene 10 talentos, pero el amo le quita el talento al siervo negligente y lo entrega al que tiene 10 talentos, y ese siervo tiene al final 11 talentos. ¿Qué representa el 11? Bueno, el 11 es una referencia para el proclamador de la hora 11ª Micael. Por tanto, cerramos la enseñanza con el taelín número 11 del administrador fiel, y este administrador fiel va a decapitar al administrador infiel, porque en la parábola Yahshua dice: traigan a mis enemigos, Lucifer y sus huestes, y decapitadlos delante de mí. Esa frase se menciona poco después que Yahshua menciona las 11 minas de su siervo fiel. ¿Qué significa esto? Sin duda, el administrador fiel que tiene 11 minas va a decapitar al dragón y sus huestes, y este hecho, curiosamente,
Yahweh y Yahshua lo inmortalizan en el Taelín número 11 de su siervo fiel. He cumplido tu misión, oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín, oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé. Al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el administrador fiel versus el administrador infiel, porque existe mucho contraste entre ambos, y vamos a examinar la unción de ambos. Comencemos viendo la unción del administrador infiel, y Jezquel 28:14 nos dice: Tú, querubín grande ungido, protector, yo te puse en el Kadush monte de Elohim, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El administrador infiel era un querubín ungido, pero con su rebelión cae y deja de ser querubín ungido. Y ahora Yahweh y Yahshua han ungido a otro querubín. ¿Quién es ese querubín? Es el querubín que derribó a Lucifer. Es el querubín Micael, y este nuevo querubín va a recibir la administración del milenio. Y esto viene codificado en la historia de Yosef. Bereshit 37:2 nos dice: Esta es la historia de la familia de Jacob, 12 tribus. Yosef, 11º hijo, siendo de edad de 17 años, 12, 11, 17. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a Yosef, a su padre, la mala fama de ellos. En este verso, Yahweh y Yahshua han codificado al querubín que va a administrar el milenio, y el código secreto lo revela de forma clara y directa. La historia del administrador Yosef comienza diciendo: Esta es la historia de la familia de Jacob, y Jacob formó las 12 tribus. Ahí tenemos el número 12. Luego se menciona a Yosef, el 11º hijo. Ahí tenemos el número 11. Y finalmente la escritura menciona que Yosef tenía 17 años cuando comienza su historia. Es decir, de entrada vemos que la historia de Yosef comienza con los números 12, 11 y 17. ¿Qué significa esto? En el comienzo de la historia de Yosef, Yahweh y Yahshua han codificado a su administrador Micael, porque el código que Elohim le puso a Micael es el código 12, 11, 17. Y la historia de Yosef viene sellado con esos números 12, 11, 17. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, porque ellos tenían codificado bajo 7 llaves la identidad de su querubín que va a administrar el milenio. Pero hoy Elohim revela este código de administración 12, 11, 17. Yosef
el administrador encarna todo el código de administración 12, 11, 17 en su vida, porque Yusef fue elevado al trono número 12, porque gobernaba las 12 tribus en Egipto, y Yusef es el 11º hijo, que recibe la túnica de colores, y su historia comienza a los 17 años, es decir, Yusef el administrador viene sellado con el código 12, 11, 17, y Elohim le pone ese mismo código a su Malach Micael hecho hombre. ¿Qué significa esto? En este Shabbat, Yahweh y Yeshua siguen revelando sus mayores misterios, porque Yusef era el 11º hijo que recibe la túnica de colores, y la túnica multicolor significa una señal visible de favor, elección y destino profético. Y curiosamente, el Malach Micael es enviado en la hora 11ª, y según la parábola, Micael recibe 11 talentos al final y 11 minas, y ese número es completamente profético, porque en estos momentos Yahweh y Yeshua le han dado 11 taelim a su administrador. ¿Qué significa esto? La túnica multicolor del 11º hijo es una profecía para la encarnación del Malach Micael. Yusef llega a Egipto antes que su familia para prepararles refugio en medio de la crisis final. Así también el proclamador de la hora 11ª, Micael, llega justo antes del fin para reunir a los últimos. Los últimos se encuentran en esta hora 11ª, pero la mayoría odiarán al Malach Micael, porque el 11 representa también envidia, ruptura. El 11 es un número de conflicto. La túnica de colores, códigos secretos, distingue al Malach Micael, pero también provoca el conflicto. El administrador es amado por su padre Yahweh y Yeshua, pero odiado por sus 10 hermanos, las 10 tribus del norte. En Matías 20:16, Yeshua dijo: los últimos serán primeros. El texto completo dice: así los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son llamados, mas pocos elegidos. Yusef, aunque el hijo 11º, casi al último, fue el primero en autoridad en Egipto, fue administrador de Egipto. Eso significa que el proclamador de la hora 11ª Micael, aunque último en entrar, recibe el mismo galardón de Yusef, se convierte en administrador del milenio de todas las naciones Egipto. El 11 trae una advertencia profética, representa a un revelador de misterios como Yusef con sus sueños, es decir, el 11 representa revelaciones de códigos o sellos profundos, los 7 truenos. Vestidura del 11, el que es llamado en esa hora final 11, como Yusef, ya viene sellado. La túnica lo prueba, viene sellado con el nombre de Yahweh, y por ende no viene a comenzar, sino más bien viene a acelerar, pelear y administrar. Revelaciones 2:26 nos dice: al que venciere, 17, 12, 11, 17, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, Justiniano, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella, Quispe, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Reuj dice a las asambleas. En este verso,
Yahweh y Yeshua han codificado a su administrador del milenio, y lo vamos a demostrar con códigos secretos. El texto menciona diciendo, al que venciere, y esa frase tiene que ver con el número 17, porque Yeshua resucitó el día 17, y por ende, Yeshua venció a la muerte el día 17, es decir, el 17 representa al vencedor, pero también el 17 representa al administrador, porque la historia del administrador Yosef comienza a los 17 años. Por tanto, el número 17 representa al vencedor y administrador, y curiosamente, el código que Elohim le puso a su Malach Micael termina en 17. ¿Qué significa esto? Bueno, en el código de Micael, Yahweh y Yeshua han codificado la recompensa de la estrella de la mañana, y lo vamos a demostrar con mayores detalles. El código que Elohim le pone a su Malach Micael es el código 121117, y vamos a desglosar este código. El número 12 representa el trono, las 12 tribus, porque el rey David se sienta en su trono y administra las 12 tribus, es decir, el 12 representa trono, la estrella de la mañana. Luego tenemos el segundo número del código, el 11. ¿Qué representa el 11? Bueno, el 11 representa la túnica de colores, pero también representa las aflicciones y pruebas, porque el 11avo hijo fue muy afligido, es decir, el 11 representa las aflicciones y pruebas, y finalmente, el tercer número del código es el 17, y ya demostramos que el 17 representa al vencedor y administrador. Por tanto, el código 121117 significa aquel que es llamado para el trono 12 y pasa por muchas aflicciones 11, pero finalmente vence 17 y recibe la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? En el código 121117, Yahweh y Yeshua han inmortalizado la recompensa de la estrella de la mañana. La pregunta es, ¿a quién le entrega Elohim la estrella de la mañana? Bueno, al portador del código 121117. Pero existen mayores códigos secretos que prueban este hecho que estamos diciendo, y vamos a demostrarlo. Yeshua menciona, en el verso del vencedor, menciona la vara de hierro, y el hierro es el elemento número 26 de la tabla periódica, y curiosamente, el administrador de Elohim viene sellado con el número 26 3 veces. Tiene 26 letras en su nombre terrenal, vive en el lote número 26 de su barrio, y a los 26 años realiza un programa de caminos. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yeshua le entregan la vara de hierro a su Malach Micael, que viene sellado con el 26, porque el hierro es el elemento número 26, y además de esto, el símbolo del hierro se lee como fe, es decir, por su fe o emuná, Elohim le entrega la vara de hierro a su Malach Micael hecho hombre. Y todo esto estaba bien codificado, pero hoy Yahweh y Yeshua siguen abriendo sus códigos o sellos, porque todo esto ningún mortal o malach lo puede revelar con su propia sabiduría, sino que estas revelaciones solo lo pueden dar Yahweh y Yeshua. Y el siguiente código secreto va a revelar que la vara de hierro, Elohim también lo ha codificado en el segundo nombre de su Malach Micael.
El segundo nombre del portavoz es Justiniano, y ese nombre es romano, y de hecho existió un emperador romano llamado Justiniano, y como Roma es representado por el hierro, entonces Yahweh y Yahshua le ponen Justiniano como segundo nombre a su portavoz, porque ellos saben que su portavoz va a recibir la vara de hierro. ¿Qué significa esto? En el nombre Justiniano viene codificado la vara de hierro que Yahweh y Yahshua le van a dar a su Malach Micael encarnado. Y aquí viene un dato interesante del nombre Justiniano. Justiniano viene del latín justus y significa justo, legal, equilibrado. Y eso tiene que ver con la justicia de la Torá. Es decir, Justiniano significa nacido para administrar en justicia y equidad. Y curiosamente, ese significado Yahweh y Yahshua lo han inmortalizado en el Taelín número 4 de su administrador. Voy a regir las naciones con justicia y equidad. En el milenio yo correré por un camino cubierto de luz y resplandor. Por 1000 años tendremos la paz. Luego soltaremos al diablo y entiendo qué fuerzas tú me darás. Y el valor para pelear Yahweh me dará. Entonces el administrador Yusef trajo justicia a Egipto y David reinó con equidad, es decir, el nombre David Justiniano refleja al administrador de justicia y restaurador del orden, como Yusef en Egipto y David como rey. ¿Qué significa esto? En el nombre Justiniano, Yahweh y Yahshua han codificado la vara de hierro de su administrador, porque la vara de hierro significa administrar justicia con rigidez extrema, porque el hierro es inquebrantable. Por tanto, el administrador de Yahweh y Yahshua va a administrar justicia en el milenio. Con severidad no perdonará la rebelión. Y aquí viene otro código secreto que Yahweh y Yahshua van a revelar de su administrador. Yahshua menciona la estrella de la mañana y curiosamente el primer apellido Quispe del Malach Micael, ese primer apellido significa estrella, y lo vamos a demostrar leyendo esta fuente. El término Quispe en quechua significa brillante, resplandeciente o piedra preciosa, y es un apellido común en las comunidades quechuas que hace referencia a algo luminoso, estrella. Eso nos dice la Academia Mayor de la Lengua Quechua 2005, Diccionario Quechua, segunda edición. Entonces, el apellido quechua Quispe significa resplandeciente estrella, y curiosamente, Yahweh y Yahshua mencionan la estrella de la mañana y le ponen el apellido Quispe a su Malach Micael. ¿Qué significa esto? Todo está bien codificado por Elohim, porque incluso el nombre del ministerio que Elohim le pone a su Malach se llama Camino Resplandeciente, y ese camino viene codificado en el primer apellido de su portavoz, Quispe, resplandeciente. ¿Qué significa esto? Bueno, el apellido quechua, Quispe, tiene profundas raíces hebreas, porque el quechua es un derivado del hebreo, y lo vamos a demostrar. Vamos a ver 3 palabras en hebreo que suenan casi lo mismo que el quechua y tienen prácticamente el mismo significado. La primera palabra es kutunet en hebreo y significa ropa, túnica, y curiosamente en quechua una ropa se dice
kutuna, y kutuna se refiere a una ropa interior, camiseta. Es decir, el hebreo y el quechua de entrada tienen casi una misma fonética y tienen el significado casi idéntico. Kutunet y kutuna suenan casi lo mismo y significan ropa o prenda. Pasemos a la segunda comparación. Tenemos la palabra maim en hebreo y maim significa agua, río. Y curiosamente, río en quechua se dice mayu, es decir, maín y mayu suenan muy similar y tienen el mismo significado. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El quechua es un dialecto del hebreo, porque aquí en Sudamérica se encuentra la tierra de Ofir y por ende Sudamérica es una tierra de los hebreos, y la prueba de esto es que el quechua ha mantenido ciertas palabras del hebreo, pero lógicamente con el paso del tiempo el hebreo en Sudamérica comenzó a diluirse y las palabras fueron cambiando, y de esa forma nació el quechua y se convirtió en un dialecto del hebreo. Y la evidencia de esto es que el quechua ha mantenido ciertas palabras del hebreo. Y la tercera prueba lo demuestra. Semilla o grano, en hebreo se dice sera, y curiosamente, grano en quechua se dice sara, y sara hace referencia al grano de maíz. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua están demostrando que el quechua es un dialecto del hebreo. Por tanto, el apellido quechua Quispe, ese apellido tiene su raíz en el hebreo. Y en este apellido Quispe, Yahweh y Yahshua han codificado no solo la estrella de la mañana, sino que han codificado la pelea entre su administrador fiel Micael versus el administrador infiel Lucifer, y lo vamos a demostrar. Primera de Shemuel 17:49 nos dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, quispe, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó Goliat sobre su rostro en tierra. El rey David venció a Goliat con una piedra, y esa piedra representa a Yahshua, la piedra angular, pero también la piedra representa a los creyentes, porque Kefas dijo: nosotros somos piedras vivas. Por tanto, la piedra también hace referencia a un creyente, y curiosamente, a un creyente, Yahweh y Yahshua le ponen un apellido que significa piedra, quispe. Quispe significa brillante, resplandeciente, piedra preciosa, y curiosamente, el rey David vence a Goliat con una piedra. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente en el relato de la pelea de David versus Goliat. En ese relato viene codificado que el Malach Micael, quispe, una piedra, va a vencer a Lucifer, Goliat, y lo va a expulsar del segundo cielo. Y la palabra clave ahí es que Goliat cayó después que la piedra lo impactó en la cabeza. Y esa caída de Goliat es una referencia para la caída de Lucifer del segundo cielo. ¿Quién lo va a derribar? Yahshua, la piedra angular, le entrega potestad a su piedra viva, Micael, quispe, y Micael, como piedra, después de su resurrección, asciende al tercer cielo en una nube, y después de eso, Yahweh y Yahshua lo envían como piedra vencedor, y Micael sale disparado del tercer cielo e impacta contra Lucifer y lo derriba del segundo cielo. Y todo eso viene codificado en la frase: y cayó Goliat sobre su rostro en tierra.
Fíjense que Goliat cae, rostro en tierra, y curiosamente, en Revelaciones 12 se menciona que Lucifer cae a la tierra. ¿Qué significa esto? Cada detalle de las profecías, Elohim lo tiene bien codificado, porque esta pelea entre David y Goliat es una profecía para la pelea entre Micael versus Lucifer. En estos momentos, Lucifer es un gigante muy poderoso y Micael en estos momentos es un humilde pastor de ovejas, un proclamador. Pero Micael le va a vencer a Lucifer poniendo su emuná en la piedra angular Yahshua. ¿Qué significa esto? El rey David es una representación del Malach Micael, porque incluso Yahweh y Yahshua le ponen como nombre David Justiniano a su Malach Micael. ¿Qué significa esto? A Yahweh y Yahshua lo podemos llamar el programador más avanzado y perfecto que existen, porque todo está codificado. Y el siguiente código secreto va a revelar otro misterio escondido. Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Micael y sus malaquín, orden celestial 12. Esta gran batalla en el cielo se menciona en el capítulo 12, porque el 12 representa un orden celestial de guerra, porque incluso Yahweh y Yahshua ordenaron las 12 tribus por sus ejércitos. Por tanto, el número 12 representa un orden celestial de guerra. Y conociendo ese misterio, leamos de nuevo el texto. Después hubo una gran batalla en el cielo, Micael y sus malaquín, un orden celestial de guerra 12, luchaban entre la quinta y sexta trompeta, hora onceava. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Ashatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Micael vence a Lucifer. 17 es igual a vencedor. 12, 11, 17. Y sus ángeles fueron arrojados con él, con Lucifer. El código 12, 11, 17 de Micael, Yahweh y Yahshua lo han inmortalizado en esta gran batalla en el cielo, y lo vamos a demostrar. Esta gran batalla en el cielo se menciona en el capítulo 12. Se presenta a Micael y los malaquín un orden de guerra a 12. Luego se menciona la palabra luchaban, y esa lucha ya está demostrado que va a ocurrir entre la quinta y sexta trompeta, y ambas trompetas suman 11. Y además de esto, Micael es el proclamador de la hora onceava, es decir, esta gran batalla en el cielo va a ocurrir en la hora onceava. Hasta este punto tenemos el número 12 y 11, y luego menciona que Micael vence a Lucifer, y la palabra vencer tiene que ver con el número 17. Por tanto, claramente, en esta gran batalla en el cielo, Yahweh y Yahshua han inmortalizado el código 12, 11, 17 de su Malach Micael. El panorama profético que se viene es el siguiente. El 12 representa el orden celestial en el cielo, los ejércitos dirigidos por Micael. El 11 representa la hora final del conflicto, hora onceava, y el 17 representa el triunfo definitivo de Micael y los fieles. En simples palabras, el código profético 12, 11, 17. Ese código significa Micael y el orden celestial 12 pelean en la hora final 11 y vencen 17 al dragón y sus huestes. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua,
porque ellos no solo inmortalizaron la administración de Micael en el código 12.11.17, sino que también Elohim inmortalizó la gran batalla en el cielo. Esa gran batalla lo inmortalizó en el código 12.11.17 de Micael. ¿Qué significa esto? La sabiduría y perfección de Yahweh y Yahshua va más allá de nuestra imaginación. ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión y detalle? Solo un Elohim todopoderoso puede hacerlo. Yahuanán 17:16 nos dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en tu verdad. Verdad en hebreo se dice emet, y emet tiene un valor de 441. Eso se expresa como 21 por 21, es decir, Micael, que aparece 21 días después en este siglo XXI. Micael revela la plenitud de la verdad de Yahweh y Yahshua, es decir, a través de Micael hecho hombre, Elohim revela la plenitud de sus misterios, revela los 7 truenos. Voz de Yahweh, salió Micael. Truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh. Clama el portavoz, clama el portavoz, Micael. Entonces estaba profetizado en las escrituras que Yahweh y Yahshua harían encarnar a su Malach Micael para revelar la plenitud de sus misterios, y esa profecía ya ha cruzado el umbral y está en plena ejecución. Primera de Shemuel 16:13 nos dice: y Shemuel tomó el cuerno del aceite, fuerza divina, fuerza celestial, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Reuj de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Shemuel y se volvió a Ramá. El rey David fue ungido con aceite de cuerno, y eso representa una unción de poder y fuerza perpetua. Pero sin embargo, Shaul fue ungido con aceite de vasija, y la vasija representa algo quebradizo, sin poder. Por tanto, la unción del rey David era una unción poderosa, porque el cuerno representa fuerza, poder, y con esta misma unción Yahweh y Yahshua han ungido a su Malach Micael hecho hombre, porque el rey David representa al Malach Micael y Shaul representa a Lucifer. El rey Shaul fue ungido primero, y en la escritura se menciona que Lucifer había sido ungido como querubín grande, pero Lucifer desobedece, así como Shaul, y es desechado. Y por esta causa, Yahweh y Yahshua ungen a su Malach Micael como su nuevo querubín protector. Y esta unción que Elohim derrama sobre la cabeza de Micael es una unción con aceite de cuerno, y esa unción significa fuerza divina, fuerza celestial, y con esta fuerza recibida, el proclamador de la hora onceava Micael va a expulsar a Lucifer y sus huestes entre la quinta y sexta trompeta, que suman 11, y lo anunciamos con el Taelín número 11 de Yahweh y Yahshua y Micael. Con tu nube descendí, tú me envuelves, oh Yahweh, con tu arco de poder, tú me sirves
Yahweh. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Con tu nube subiré, a los cielos volaré, con cuerpo de querubín. He cumplido tu misión, oh Yahweh, ¿quién es como tú? El Shaddai, Boreín, oh Yahweh, tú me llamas hoy. Micael, con tu fuerza lucharé. Al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré. Del cielo los arrojé, oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total.